Vamos a comenzar con esta enseñanza del día de hoy de Recuerda, y esta es la sección número 2. Si alguno quiere repasar sección número 1, recuerde que puede ir a nuestro canal en YouTube y ahí está. Y estamos comenzando, estamos en el capítulo 1 de Segunda de Pedro y hoy vamos a estar del versículo 5 al versículo 11, y el enfoque va a ser esta idea de un fructífero esfuerzo. Cuando usted hace un esfuerzo, dice rindió fruto, sirvió, funcionó. Ese va a ser el tema. Y quiero que mantenga en mente la idea que hemos comentado. Esta es la carta de Pedro, ya al final de su vida, un Pedro anciano, un Pedro que él mismo dice estar pronto a morir, y él está aconsejando ciertas cosas, y por eso hemos estado hablando de recuerda. Este es como el consejo del anciano que está en sus últimos días animando a la iglesia, una iglesia que está dispersa en Asia Menor y que además está sufriendo persecución. Ese es el contexto general de la carta. Y hemos hablado de recordar por lo menos 3 temas grandes. Uno es devoción, otro es una advertencia que hacen ciertos temas, y termina con un tema de esperanza. Hoy les puedo adelantar que vamos con un tema asociado con devoción. Recuerda, devoción. Así que, ¿qué tal si leemos el texto? Vamos a orar primero, oremos primero y después entramos en el texto esta mañana. Papito, te damos gracias. Gracias por Cristo, gracias por el regalo que Él es para nuestras vidas, porque trae verdad a nuestras vidas y esa verdad puede hacernos libres. Gracias por la oportunidad de reunirnos en el nombre de Cristo Jesús y con un sentido de observar, ver tu palabra, y que tu palabra tenga un sentido práctico, retador para nuestras vidas. Recuérdanos tus palabras y que hoy todos podamos salir animados a seguir en nuestro proceso de ser cada vez más como nuestro Maestro Jesús. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Leemos el texto. ¿Está bien? Dice así. Precisamente, perdón, Marav. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, y a la constancia devoción a Dios. A la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. De entrada, esos 3 versículos tienen un montón de conceptos y palabras. Dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve, y se le olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue a quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su texto chiquitito tiene un énfasis en retomar de dónde viene para proponer esto. Esta es una parte más activa. Entonces quiero partir de poner atención a esto que les estoy diciendo. Él dice, precisamente por eso. Y la primera pregunta que viene ahí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces quiero traer aquí la hojita de la semana pasada que vimos en la primera sección, porque ese precisamente por eso conecta por lo que él anteriormente estaba diciendo. Entonces nos obliga a repasar y entender por eso. O sea, él va a decir lo que va a decir y habla de este esfuerzo y habla de estas virtudes, pero en función de esto que estaba anticipado. Perdón, estoy terrible de la garganta. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es ese precisamente? ¿Basado en qué? Bueno, al menos 3 cosas que encontramos en los versículos anteriores. Lo primero es porque se nos ha dado esta fe preciosa. Se nos dio, se nos otorgó. Dice que el Salvador Jesucristo han recibido una fe. Precisamente porque hemos recibido una fe, podemos leer. La otra cosa que es importante es porque dice que abundan en nosotros la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor.
Entonces, no solo por la fe, por esta dádiva, sino también por el conocimiento de Cristo. Y finalmente también, en el 3 hay un montón de cosas también, pero quiero hacerlo más sencillo, porque Dios nos ha entregado estas magníficas y preciosas promesas, y al final dice, para tener parte con una naturaleza divina. Entonces, cuando ahí leemos, precisamente por eso, la respuesta está en esta fe preciosa que se nos ha dado, en el conocimiento de Cristo, que es por gracia y por paz, que se nos ha dado, y porque se nos han entregado sus preciosas y magníficas promesas. Y aquí recuerden qué promesas enfatiza en la misericordia, la gracia, la justificación en Cristo, la salvación en Cristo, la redención en Cristo. Todo otorgado del cielo para nosotros. Y es curioso porque yo diría entonces que del versículo 1 al versículo 4 es una introducción que dice, este es Dios y esto es lo que Dios ha hecho, recuerden. Y ahora del versículo 5 al 11, entonces vamos a ver un tema más práctico, donde más bien se ve qué corresponde a nosotros hacer. Y es donde Pedro comienza con este énfasis en esfuércense. Esfuércense por añadir. ¿Sí se entiende? Entonces, esta unión de precisamente por eso nos recuerda la obra de Dios, la gracia de Dios, para entonces decirnos, por esa gracia, esfuércense. Y esa palabra, esfuércense, se puede entender como dar lo mejor de nosotros, se puede entender como ser diligentes, y se puede entender con inclusive un sentido de urgencia. O sea, no es solo esforzarse y hacer lo mejor, pero hacerlo lo más pronto. Lo más pronto que puedas, da lo mejor. Y comienza a enumerar un montón de cosas que vamos a repasar poco a poco. ¿Por qué digo que ese énfasis? Ese esfuércense también se encuentra en el versículo 10. Él vuelve a decir, conecta con esta expresión, por lo tanto, otra vez, vuelve a decir, esfuércense más. Entonces hay un enfoque en este pasaje muy práctico, en esta idea de esforzarnos diligentemente, pronto, con urgencia, y esforzarnos más, casi que la idea de esforzarnos siempre. Entonces, basado en estas dos cosas, es donde vamos a ir con el eje un poquito temático de lo que vamos a hablar hoy. Esfuércense, la pregunta es ¿cómo? Y aquí es donde Pedro nos da una listita de cosas maravillosas que las voy a poner en amarillo. Dícense añadir a su fe. Nótese que fe es lo primero. Dice, añadan a su fe. Como agarrar y que usted va a meter algo en un bolsito. En ese bolsito vas a añadir a la fe, virtud. A la virtud vas a añadir conocimiento. Al conocimiento vas a añadir dominio propio. Al dominio propio vas a añadir constancia. Me parece que Reina Valera también traduce como paciencia o perseverancia. A la constancia, devoción. Reina Valera dice piedad en la traducción. Y a la devoción a Dios dice afecto fraternal. Y termina afecto fraternal y dice con amor. Entonces dice, esfuércense con diligencia, hagan su parte, añadan su parte. ¿En qué? En estas virtudes. Y quiero decirles esta frase. Esta es la frase que tal vez les va a recordar un poquito toda esta lista de cosas. Porque él está diciendo, esfuércense de hacer todo lo que está entre la fe y el amor. De la fe al amor hay otras 6 virtudes. Las cuentas todas son 8 cosas. Ahora ya de entrada uno dice, no, pero suave, yo trabajo, tengo esposa, tengo hijos. ¿Cómo voy a estar forzándome tanto todo el tiempo por todas estas cosas? Bueno, no queda solo en describirnos el esfuerzo, sino que nos menciona qué sucede después de ese esfuerzo. Y el versículo 8 dice, porque estas son cualidades, son virtudes, son características. Si estas cualidades abundan en ustedes, aquí está la clave. ¿Qué va a pasar? Vamos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está este eje de esfuércense de esta manera para entonces hacer crecer el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra conocimiento es una de las que más se repite durante toda la carta.
Parece que hay un énfasis en que cuando Pedro nos está recordando esto es, ya ustedes saben estas cosas, por favor ténganlo presente, recuérdese. Yo no sé si usted tiene algún familiar que tiene ese sentido de repetirte cosas. Ese familiar en mi casa soy yo. Buen va a salir, entonces yo le digo, mi amor, recuérdese que los boosters, que los chiquitos, que le pone aquí y tenía la cosa puesta y no coman en el carro. Yo eso siempre lo digo y siempre lo rompen. Esa regla es como, yo estoy seguro que no coman en el carro. Ellos cierran la puerta y así, ¡yeah! Pero yo soy el típico de persona, o sea, el tipo de personas que dice, recuerda esto, y yo después ya me digo, ¿y se llevó las llaves? ¿Y esto? Estoy todo el tiempo en eso. Yo tengo esa sensación con Pedro cuando lo escucho, porque él está como insistiendo en cosas, y eso es algo muy importante. Esto que está diciendo no es necesariamente algo nuevo, revelado para la gente que lo escucha. No, el conocimiento de Cristo era algo que tenían, que atesoraban, que guardaban. Él está insistiendo en recordarlo y está poniendo como un elemento crítico, o sea, necesario, estas virtudes para seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Aquí hay una máxima de este versículo es, nadie puede decir, ya llegué al tope del conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no puede ser contenido por una serie de manuales o instructivos que usted haga, decir, ya lo conozco, ya lo sé todo. Check. Por favor, asciéndame al VIP del cielo ya. Yo ya estoy sobrado aquí. Aquí nada más estoy jodiéndome con las presas y el seguro social y todo lo demás. No es posible. El conocimiento de Cristo es paulatino, es proceso de vida y, muy importante, no es solo un conocimiento de un ejercicio cognitivo. No es lo que sabes por saber. Es la evidencia de que eso que sabes tiene un efecto práctico en lo que haces. El ejemplo de eso es, todos sabemos que ahorrar es bueno, pero ¿cuánto nos cuesta ahorrar? Difícil, ¿verdad? Requiere esfuerzo. Pero vea, lo sabemos. Entonces, este conocimiento, este crecer en el conocimiento de Cristo, no solo que usted tenga archivado una serie de información, sino es que usted viva conforme a esa información. Eso lo hace usted una persona sabia. La persona sabia es el que toma de lo que sabe, de lo que se le ha instruido y lo aplica para su vida. La persona insensata, o llamémosle en un tema más costarriqueñismo, ¿verdad? Un tonto, un baboso, es el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. ¿Alguna vez, de vez en cuando, usted ha sido baboso? Yo sí, hasta como de día por medio. Ustedes no, pero bueno, está bien. Voy a seguir, para no ponerme en evidencia. Entonces dice, para que crezcan. Y lo siguiente es interesante. Porque dice, no solo van a crecer, sino que van a evitar que sean, y aquí voy a poner estas palabras en rojo, inútiles e improductivos. Estas dos palabras son fuertes, porque ninguno de nosotros quisiera, imagínese que usted llegue al trabajo mañana, y donde usted entra a la oficina está su jefe esperándolo, y diga, ya llegó el inútil improductivo. Se imagina, como un capítulo de Office. Qué feo, o sea, sería literalmente lo homólogo a una ofensa. Ahora, al final nadie quiere sentirse inútil, improductivo. Lo interesante es que si no vives el cristianismo de la fe al amor, hay un buen chance que estés siendo improductivo, no fructífero, pongamos también. De ahí que el título decía, bueno, un fructífero esfuerzo. Usted ve que hay gente que hace esfuerzo, y hemos hecho esfuerzos por cosas no fructíferas. ¿Alguna vez usted se ha empeñado en algo, invirtió tiempo, dinero, emociones, tiene una relación y fue infructífera? Qué duro, porque hay un desgaste. Cuando haces un esfuerzo, sometes todo lo que eres, cognitivamente hablando, física y espiritualmente hablando, a eso que estás alcanzando. Y uno está ceñido. Y después de todo ese esfuerzo que hiciste por un periodo de tu vida, de tiempo, te das cuenta que aquello que andabas buscando y persiguiendo después de ese esfuerzo no se materializó en nada. Y llega uno y dice, esto fue inútil, improductivo. Eso es interesante porque el pasaje es creo que es muy práctico en cómo enseña o cómo revela esto. El 9 dice, en cambio, el que no las tiene,
con respecto a las cualidades. El que no tiene estas cualidades es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida. Este es un tema de contexto que quiero retocarlo. Dice que estas personas que no toman en cuenta estas cualidades de la fe y del amor, dice que se olvidan, ya ni ven, y se olvidan, y aquí es donde hay un riesgo grandísimo. Dice que se olvidan ¿de qué? De que han sido purificados por sus antiguos pecados. Aquí algo interesante del tema es que claramente Pedro está hablando a creyentes, está hablando a la iglesia. Esta gente conoce esto, pero quiere decir que él ha identificado en la iglesia personas que han perdido de vista estas cualidades y estas virtudes. Está diciendo, cuidado, recuerden, advertencia, si olvidan eso, no están viendo, perdieron visión, perdieron claridad y pueden olvidar, y esto probablemente es gravísimo, cuando olvidas o cuando pierdes conciencia de lo que Dios ha hecho a tu favor. Dice que olvidamos de lo que Dios ha hecho con nuestros pecados, aplicándolo para nosotros. Esto tiene sobre todo sentido. Más adelante en la carta vamos a ver en capítulo 2 que Pedro hace referencia a los falsos maestros, falsos profetas. Entonces, estudiando un poquito el contexto, pareciera que él desde acá está introduciendo que estos falsos profetas y falsos maestros en parte de gente que dejó de vivir entre la fe y el amor, dejó de crecer en conocimiento de Cristo y más bien ahora está como sin visión, sin claridad, tergiversando. Y hay una buena parte que Pedro va a dedicar a esa advertencia. Entonces hay que tomar en cuenta eso como en el contexto para asociarlo con otros temas que vamos a ver. El 10 vuelve a sumar todo. Por lo tanto, hermanos, esfuércense en más, y ojo aquí, todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Y aquí quiero marcar dos palabras importantes. Voy a ponerlo en azul para conectarlo con este precisamente y con este por lo tanto, porque dice que el llamado ¿de quién? De Dios. Quiere decir que ¿quién fue el que llamó? Dios. Y llamó porque ¿quién fue el que eligió? Pues eligió Dios. Entonces, una cosa importante de entender de este texto es que nos está diciendo que nos esforcemos para que Dios nos llame. ¿Sí se entiende? No está diciendo eso. Tampoco está diciendo que nos esforcemos para que Dios nos elija. Es muy importante ver la diferencia entre uno y el otro, porque aquí si no estaríamos aseverando que esfuérzate para ganar tu salvación. No hay forma. Si se está esforzando para ganar la salvación, eso no hay forma. Ahí sí está haciendo un esfuerzo vano. El esfuerzo entonces está asociado con corresponder a aquel que me eligió y me llamó. O sea, me esfuerzo porque fui llamado y no porque estoy esforzándome para que me llamen. ¿Sí se entiende la diferencia? Es una diferencia grande, aunque puede ser sutil a la hora de explicarlo. No nos esforzamos para ganarnos la salvación o el amor o la adopción de Cristo. Nos esforzamos para corresponder a la invitación, al llamado, a la elección. Es como que alguien te invite a cenar en un restaurante, ojalá un restaurante así fino. Imagínense que lo van a invitar a usted a un restaurante fino, que usted sabe que es fino, de esos restaurantes que es como más caro, que tienen varios tiempos de comida y que la carta es más específica y llega el chef y le sirve. ¿Alguien ha tenido la experiencia que el chef llegue y le sirve? Yo no, pero dicen que es dicen que es algo especial. No, una vez un chef me sirvió por tocar 2 canciones en un evento de la embajada de Italia. ¿De vos? Y entonces yo toqué caña dulce y no sé qué, estaba en el colegio, era un chiquillo. Y después me dijeron, muchachos, después me recuerdan dónde quedé. Muchacho, como usted tuvo esa participación artística, cultural, se puede quedar a cenar con nosotros. Y yo, ¿cómo? Una vez, dice aquí del billete, vámonos, pase. Oiga, vieras la hartada que me pegué. Pero lo chiva, esa fue mi primera vez que alguien hizo eso, que el chef venía y me hablaba en italiano. Y yo, todi, teche, todi. Todi. Miras qué bueno. Pero bueno, ya tiene la idea de cómo es el restaurante. Entonces alguien te invita a ese restaurante donde el chef te va a servir. ¿Cómo va usted vestido?
lleva China, se baña por lo menos, perfumito. ¿Llega a tiempo o llega tarde? Te están invitando. A tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo llega usted? Todo ahí, descuadernado, llega, ¿verdad? Entonces lo que quiero ilustrar es que si alguien te hace un ofrecimiento, te invita a algo valioso, significativo, ¿uno cómo responde? Con diligencia y con un sentido de reconozco y agradezco la invitación que me estás haciendo y correspondo a la invitación. Eso es el valor de vivir en esa virtud. Vivo en esas virtudes porque al vivir así entonces correspondo al que me llamó y me eligió. Y además eso me previene, dice, para no caer. Y después tiene una expresión un poquito más metafórica y como más de un escenario llamativo, donde dice que se abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Que la idea metafórica aquí, o sea, la imagen que está plasmando Pedro es que el mismo Padre, el mismo Dios nos abre las puertas a su reino, nos atiende y nos acoge y nos recibe. ¿Se imagina eso? ¡Qué honor! Entonces el texto que está diciendo es corresponde a esa invitación, a ese honor. Corresponde es responder bien, de la manera correcta. Sería un deshonor que alguien te invite a algo bonito y que diga, no, yo ahí no voy, qué pereza, cochinada. Pero es curioso porque a veces como hay gente que responde al evangelio. Dice, no, yo no quiero esa cochinada, no ocupo. ¿Cómo? Nunca he visto que alguien te abra las puertas en honor y te sirva a la mesa y te siente a la mesa. Esa es la idea. ¿Estamos bien ahí? Ok, entonces quiero hacer un repaso por esos versículos que están entre la fe, esas virtudes, perdón, que están entre la fe y el amor. Quiero hacerlo, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque obviamente hay un montón de conceptos ahí, pero nos van a enriquecer todo el tema. Entonces, recuerden algunas cosas del contexto. Pedro escribe a una iglesia en persecución, una iglesia que además estaba anticipando el retorno de Cristo. Esta era la sensación de la iglesia en los primeros 100 años de lo que han llamado la iglesia primitiva. Entonces hay mucha tensión, hay desilusión, hay anticipación de la venida de Cristo y la están pasando mal. Y esto nos recuerda el contexto de Primera de Pedro, donde había mucho tema de sosténganse, perseveren en el sufrimiento. Entonces es curioso porque es Pedro diciendo, esfuércense más. Y qué difícil cuando uno viene esforzándose y quizás algunas cosas no están saliendo bien y vas y pides consejo a alguien, te has pasado y esa persona te dice, esfuérzate más. Así se siente, tratando de entender el contexto. Estamos en la parte inicial de esto, ¿verdad? De observar e interpretar. El apóstol nos manda a vivir al máximo de nuestros esfuerzos y perseverar. Muchas veces digo esto, pero es que es una realidad. La vida es dura, es complicada. Entonces lo último que quieres es no esforzarte. O en contraste de eso, lo último que quieres es no hacerla más complicada. Entonces, ¿cómo vivo esta vida? Me sostengo, permanezco en Cristo. Hago mi esfuerzo para añadir. Es agregar, no es para abrirme las puertas del cielo, no es para añadir a lo que ya me han ofrecido y corresponder. Y perseverar es duro. Agréguele todas las variables de la vida, la enfermedad, la muerte, las desgracias, el amor y el desamor. La vida es compleja y dice, esfuérzate al máximo. Y una cosa que me llamaba muchísimo la atención es, vea la lista: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, constancia, devoción, afecto fraternal y amor. Regrese la cinta y vea al Pedro que caminó con Jesús. ¿Usted no siente una diferencia entre el Pedro que caminó con Jesús y este Pedro que escribe? Dominio propio, chavalo que cortaba orejas. ¿Verdad? Amor fraternal. La constancia, la perseverancia. Es curioso porque yo veo también, leyendo la carta y tratando de entender quién la escribe, veo un Pedro que creció y que maduró y que ahora está más en ese perfil de, este es un anciano que ha adquirido
experiencia. Este es el anciano que sabe negar a Cristo y pasar por esa agonía. Este es el anciano que sabe ir a esconderse mientras su maestro está siendo acribillado. Entonces, algo que me parece muy rico, y esto debería ser un buen principio para todos: siempre que tienes la oportunidad de escuchar consejo de alguien que ya ha caminado, aunque sea un poquito más que vos, escuche, porque hay un valor grandísimo en las experiencias, sobre todo de gente que ha caminado en Cristo y que está perseverando. Y lo digo en un auditorio que es relativamente joven, que a veces uno de joven dice: ay, eso lo tengo resuelto, yo tengo mi mapa de vida y lo tengo así, ya nada más le voy a echar aquí las oraciones para que el Padre me lo apruebe. Yo no quiero huevarlo, pero usted no tiene resuelto nada. Sea que tengas 20, 30 o que tengas 40, 50, ¿ustedes tienen resuelto? Nada. La vida del creyente es constante, continua, y nos manda a vivir en virtud para sostenernos. Ok, entonces están conmigo. Vamos a ir a un viaje rápido por esas virtudes que están entre la fe y el amor. ¿Están conmigo? Vamos a repasarlas bien rápido. Voy a tratar de detenerme, pero no mucho, para poder honrar el tiempo. Entre fe y amor están estas otras 6 virtudes. Hay algunos que argumentan que hay un valor en el orden en que Pedro las está enseñando, y efectivamente lo es. Al mismo tiempo que estas virtudes no significa que deberían activarse o ejercerlas en ese orden, ¿sí se entiende? O sea, hay un valor en verlas en cómo el escritor quiso ponerlas, pero cada una no es prerequisito de la otra, si se entiende así. Tampoco quiere decir que una vez que usted añadió virtud, y digo, check, virtud, voy con conocimiento, entonces conocimiento. No, esto es una continuidad en un proceso de vida. Es constante, hay un sentido de cómo él lo está escribiendo, que hay un valor literario en esto, y lo vamos a ver. Ahora, donde yo sí me parece que no hay duda alguna, es con el inicio. Pedro dice, fe. Y pone fe como un fundamento inicial. Le voy a decir por qué. Porque fe es la respuesta correcta ante la invitación que les estaba diciendo de fuiste escogido y fuiste llamado. Y tú respondes con fe. Entonces la gente dice, ¿qué es fe? Bueno, fe es un concepto teológico grandísimo. Pero así, muy rápido, fe es creer, confiar y tener convicción en la persona de Jesús, que es Dios mismo encarnado, muerto y resucitado para justificar todas las cositas curiosas que hemos hecho en la vida. ¿Sí se entiende eso? Eso es fe. Entonces, ahora, lo lindo y misterioso de la fe es que parece sencillo. ¿Por qué? Porque la fe no implica que conoces todo. La fe implica es que crees. No tienes que conocer todo respecto a cómo funciona tu carro para entenderlo y andar. O sí, alguien puede explicarme cómo funciona el clutch, los discos y los engranajes y el turbo y cuánto de y los pistones y la velocidad y la temperatura de explosión de la gasolina. ¿Alguien entiende todo eso? Entonces, ¿por qué usted tiene la fe de ir a sentarse y tocar el botón? Porque ya ni llave. Entonces es lo mismo. No tienes que creer, no tienes que conocer todos los misterios de Dios, porque nadie lo tiene claro. Todos estamos en el proceso de ese conocimiento, pero sí la fe es decir, yo sé que lo que se ha revelado en Cristo es cierto, es certero. Y ese paso de fe te pone en un proceso de crecimiento. Claro, es ahí, es un fundamento de nuestra vida en Cristo. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe nos enseña que la fe viene por el oír, el ser instruido, el indagar de yo quiero creer y quiero confiar más en esa persona. Necesitas conocer más a esa persona. ¿Se entiende? Número 1. Número 2 dice, a su fe añadan virtud. Creo que hay unas traducciones donde la virtud lo hablan como bondad, como un carácter noble, una nobleza de la persona. Curiosamente, en este tipo de traducción, tanto fe como virtud, como dominio propio, son frutos que vemos en Gálatas, recuerda, Gálatas 5, los frutos del Espíritu. Entonces es interesante ver que aunque dice añadan, al mismo tiempo podemos entender, evidencien el fruto de lo que el Padre está haciendo a través del Espíritu Santo, que por cierto vimos toda una serie de eso, cómo Él está produciendo. Y me encanta porque en este texto la idea es
Vivan de esta manera y sean productivos y fructíferos. Y en el contexto de Gálatas es, permitan que el Espíritu Santo evidencie estos frutos. En los dos casos se ve un fruto. El fruto es bueno, es apetecible. De hecho, la gente siembra árboles frutales para cosechar un fruto. O sea, la gracia está en el fruto. La virtud se habla de que es la excelencia moral. Y eso puede ser un concepto medio grande de explicar. Está asociado con una acción que exalte o evidencie un valor. Y es el sentido de hacer lo correcto aún en medio de la dificultad. Yo, una de las maneras que entiendo la virtud es que vos sabes que algo es bueno y vas a hacerlo aun cuando eso pone en riesgo quién eres. La virtud es cuando usted conoce lo que se espera, el estándar ético más alto y apuntas a eso. Vivo por la virtud. Algo es bueno y porque es bueno lo voy a hacer. Es como entender este chaval, ¿se recuerdan de lo justo y lo correcto? Eso es una persona llena de virtud. Porque como conoce que lo justo es lo correcto, él no puede no hacer lo justo y lo correcto. Entonces, la virtud es esta expresión de yo creo en la verdad. Como creo en la verdad, vivo en la verdad y expreso la verdad. Y cada vez que hago esto, exalto el valor. Cada vez que usted y yo vivimos un valor, exaltamos una virtud, de fondo lo que estamos exaltando es a Cristo. ¿Por qué? Porque los valores finalmente, esto es curiosísimo, si usted hace una investigación de valores universales, el amor, la integridad, la transparencia, la fidelidad, y usted dice, qué linda esta lista de valores, pero ¿quién será un ejemplo pleno de que se puede vivir en estos valores? Usted en la historia no encuentra a nadie. Pero si usted su lista de valores le pone a Jesús a la par, inmediatamente todos los valores pueden ser efectivos en quién es Jesús. O sea, Jesús es la muestra de un hombre a su máxima virtud. Vive los valores, conoce los valores y cuando los vive exalta al Padre. No hay más virtud que ver la vida humana de Cristo. Alguien que entiende los valores, entiende la ley, entiende las determinaciones, entiende lo revelado y vive conforme a eso. Entonces lo que está diciendo es, no solo crean, no solo tengan convicción, sino que vivan con una excelencia. Yo estoy apuntando a esa excelencia y la moralidad tiene que ver con el comportamiento. ¿Cómo me comporto? Hay gente que no tiene, en una sociedad un poquito así casi que anarquista, de libertad y de excesos en libertades, la moralidad se ve como sujeta a, no, eso no es tan malo. Depende, ¿verdad? Ahora todo el mundo es pepito. No, depende. Esto es malo, pero solo si A, B, C y D. Entonces comenzamos a recortar la moralidad para que tenga mi forma. Entonces nos paramos al frente y todo lo que yo hago es bueno, pero todo lo que la otra persona hace no es bueno. Entonces se vuelve una moralidad subjetiva. Y todo el mundo dice, sí, está bien. Si lo que yo hago no te afecta a ti, no afecta al otro, hágalo. Entonces, de inicio suena bien, porque si todo el mundo hace lo que quiere, y si no te ofendo a vos, y no te ofendo a vos, entonces todo está bien. Lo que pasa es que es insostenible. Entonces, hay quienes dicen esto. La gente que no cree en la moralidad, comienza a creerlo hasta que sucede algo de injusticia. ¿Verdad? Porque usted deja la puerta cerrada en su casa en la noche. Porque usted espera que todo el mundo respete su espacio, ¿no? Que lastimosamente hay gente que no tiene la moralidad para detenerse y puede entrar a su casa y robárselo todo. La misma persona que dijo que cada quien debería hacer lo que quiere y que sea... Entonces ven, cuando sufres la injusticia y cuando sufres la inmoralidad, comienzas a creer en eso. Y entonces ya esa subjetividad se va a la basura. No tiene sentido, ¿verdad? Es como este hombre que dice, mira, yo puedo tener las mujeres que quiera y que pueda, siempre y cuando que mi esposa no se dé cuenta. Y se echa la risa, digo, ay, sos un campeón. Sos un inmoral. Y no vas a entender ese principio hasta que alguien proceda en inmoralidad contigo. Cuando te despidan del trabajo por algo que vos no hiciste, ¿cómo te vas a sentir? Decepcionado, defraudado, hiciste carrera, llegaste al puesto, pero un jefe dijo, no hombre, se perdió una plata, se la robó a tal persona, y usted dijo, no, pero es que no fui yo. Y sientes el efecto de la injusticia y de la inmoralidad. Entonces extendemos el concepto. Aquí dice Pedro, vivan y añadan virtud.
lo justo es lo correcto. Si lo conoces, hazlo así. Conocimiento es interesante porque está conectado con fe. Ya les decía que la fe viene por el oír y el oír está asociado con lo que aprendes, con lo que conoces. Este conocimiento, como les decía, no solo es ese acceso a la información, porque cualquiera con Google sabe todo. Pregúnteme lo que quiera. Usted lo bloquea, lo tiene. Es más, se lo pregunta al ChatGPT y ya lo tiene. Entonces, aquí no estamos hablando de conocimiento como acceso a la información. Acceso a la información siempre hemos tenido y hoy más que nunca hay acceso a la información. Conocimiento es un saber que se constata por la experiencia y por la práctica. O sea, el buen mecánico, el que tiene conocimiento, es el que ve el carro y en la práctica usted dice, a ese chaval no le llegó al problema y lo arregló. Ese mecánico tiene conocimiento, tenía un saber que lo aplicó y lo sacó usted del apuro del carro. A diferencia de que otro que dice, sí, déjalo ahí, parquéalo, yo se lo saco en 3 días. Oiga, esos 3 días, ¿verdad? Esa es la idea. Es más allá de la información, es la formación en torno a lo revelado. Para nosotros en Comunidad Nexo hay una máxima, hay una expectativa. Y es que no queremos compartir un montón de información. Aquí lo hacemos en los podcasts, lo hacemos con los niños, lo hacemos con las cosas y los materiales que hacemos. Nuestro esfuerzo y nuestra expectativa es que lo que compartimos de información se traduzca en formación. Y nuestra visión es ser una iglesia en la que somos discípulos y estamos siendo, la visión dice que estamos siendo formados, no informados. Y es una gran diferencia. Y es bueno tal vez como pasarle el recordatorio, porque mi expectativa es que tú seas formado. Porque el que es formado forma a otros, influencia y hace un trabajo riquísimo. Conocimiento, aquí hay un pasaje que quiero compartir con ustedes. Este es Pablo, dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, lo que era gran cosa, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón de la incomparable valor de conocer a Cristo, y usa la misma terminología que Pedro también decidió escoger. Este conocimiento de Cristo es un conocimiento práctico, vivencial. No es el conocimiento de que tengo la respuesta memorizada porque alguien me endoctrinó a algo. Hice unos cursos, llené unas lagunitas. Dios es amor. Yo tengo que dar tanto por ciento. ¿Entienden? No se trata de ser adoctrinado, se trata de ser formado y que en la formación yo diga, wow, yo lo que pensaba que para mí era la gran cosa, ahora yo lo hago a un lado porque sé que el valor más grande es el conocer a Cristo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que conozcan a Cristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Cristo. En un sentido, estamos viviendo la vida eterna, porque le estamos conociendo. Aquí el recuerda es, sigue conociendo más y más a ese Cristo. Dominio propio está súper asociado, este es uno de los que argumentan que tiene todo el sentido de que esté después de conocimiento. Porque el dominio propio está en función de que usted reconoce en qué áreas y por qué razones tienes que tener dominio propio. Dominio propio es duro, se lo voy a decir aquí, no se lo diga a nadie, ¿verdad? Pero entre nosotros y la gente que vaya a ver esta enseñanza en YouTube, a mí me cuesta el dominio propio. Ya está pensando en cuál le cuesta, se lo voy a preguntar. A mí me cuesta el dominio propio. El dominio propio es complicado porque es el control de mis deseos y mis pasiones. Y los deseos y las pasiones están conectados con eso que usted quiere y que quiere poseer y que usted tiene fascinación por esas cosas. El ejemplo más fácil es el tema este de coma saludable. Yo no puedo. Ayer estábamos celebrando el cumpleaños de Beto y uno ve el menú y ¿qué va a pedir? No puedo, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Entonces ya todos estamos en dominio propio, ¿verdad? Estancados. Es un ejemplo, pero agréguele cualquier otro deseo o otra pasión. El dinero, las posesiones, el orgullo. El dominio propio tiene que ver con el carácter interno. Y aquí hay una frase que me gusta.
Se requiere más fuerza y más fortaleza para no hacer que para hacer. Hay cosas en mi vida que requería más esfuerzo detenerme, o sea, no hacer nada, y fui el más baboso y hice cosas. ¿Alguien sí me entiende este concepto? Es como el tema de la lengua, cuando habla de la lengua. Un miembro pequeño, pero chiquitito, pero ¿quién controla? ¿Cuánto cuesta controlar? Te estoy contando esto, pero no lo digas a nadie. Soy una tumba. Y después el compa aquí todo el día, oiga, vea esto, dominio propio. Transfiéralo a todos sus deseos y pasiones. Y por último, disciplina. La disciplina es lo que se manifiesta en esas personas que yo los admiro, que se levantan a las 5 de la mañana y se ponen aquí las medias, se corre con medias, ¿sí, verdad? Yo no sé ni con qué se va. O sea, si yo salgo a correr, yo voy así. Y los tenis y no sé qué, 5 de la mañana. Y van corriendo. ¿Qué es eso? Disciplina. Entonces el dominio propio es interesante porque requiere un conocimiento interno. ¿Sí me explico? Requiere una introspección y decir, mire, yo en A, B, C y D estoy complejo. Cuando yo tengo dominio propio, el dominio propio responde a conocimiento, porque según lo revelado, según la verdad, revela un montón de cosas en mí que yo digo, mira, yo pensé que esto no estaba tan mal, pero sí, efectivamente está mal, y esto también, y esto también. Y dice Pedro, añádele el esfuerzo en dominar, en controlar esas cosas. Este es el número 5. Constancia. Reina Valera, otras versiones creo que traducen como paciencia, que conecta con otro fruto del Espíritu Santo, y otras también, Nueva Traducción Viviente creo que dice perseverancia. A mí me gusta perseverancia, y este también tiene un sentido que esté como al final de la lista, porque es asociado con el tiempo y las circunstancias por las que estamos pasando mientras alcanzamos nuestra meta. Nuestra meta es Cristo. Yo no sé la suya, la mía es Cristo. Entonces, ese aspecto de perseverancia y paciencia es que las cosas toman un tiempo y tienes que permanecer ahí. Lo cual es complicado porque vivimos en una sociedad donde todo es rápido, ¿verdad? Todo es la inmediatez, transaccional. Entonces, claro, uno de los valores menos ejercitados es el de la espera. Ahora, esta no es solo una espera de echarse en el sillón y esperar viendo Netflix. La perseverancia es una espera activa. O sea, estás esperando con la actitud correcta y haciendo lo que se supone que tienes que hacer mientras llega el momento. Y perseverancia es complicado. Hay gente que por falta de perseverancia perdió la oportunidad de su vida. Por falta de perseverancia perdió la pareja de su vida. Por falta de perseverancia perdió el negocio de su vida. Porque no logró esperar todo lo que tenía que esperar. Nos mata. ¿Cuál es una de las enfermedades de nuestra era? La ansiedad. Tan ansiosos que la espera nos carcome. Ponga a una persona sufriendo un ataque de ansiedad a esperar, como decir, uy, espérese ahí en esa sillita media hora. Y la gente se pone así a morder y a rascar las paredes porque está en un tema de la sociedad complejo y te estás diciendo que hagas lo que te detona. ¿Cómo hacemos con eso? Porque se puede decir, Dios, yo tengo ansiedad, no me pidas que sea paciente. Entonces Dios le va a decir, hay una prescripción, bueno, no apliques, no se esfuercen en esa, siga con nosotros. No, mejor nosotros no, porque también me da ansiedad, ¿sabes? Al final tenemos que entender que hay un montón de estas cosas, voy a usar la palabra, que están desvirtuadas de la sociedad. O sea, si Dios nos manda a vivir en virtud, la sociedad de alguna manera nos empuja a la desvirtud. O sea, no piensen en las cosas buenas, piensen en cualquier cosa banal. Cualquier cosa que no tenga mayor sentido, piensen en eso, porque las cosas de valor significativas cuestan mucho y nadie está para fregarse. El típico frase de los chiquillos, ¿verdad? Que dice, la vida es muy corta. Vaya, acelera el carro y cortísimo. Entonces estos valores contrastan un montón con las cosas que la sociedad nos ofrece. En este tema de constancia, esta semana en uno de los estudios de la vida de Jesús veíamos Juan 15. Juan 15 es un pasajote.
Jesús está prácticamente en sus últimas enseñanzas, está saliendo del aposento alto, va hacia el Getsemaní, su momento de más tensión, y él decide enfatizar en: permanezcan en mí. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador, permanezcan en mí. En 12, 13 versículos, permanece aparece 11 veces. Vea la asociación de las palabras. Permanece 12, 11 veces. Fruto como 9, 10 veces. Y la gloria del Padre como 2 o 3 veces. Que cuando uno lo lee, lo que está diciendo es: permanezcan en mí, porque de todas formas sin mí no pueden llevar fruto, no van a ser fructíferos. Dice: separados de mí nada podéis hacer. Esta idea de permanecer es perseverar, es sostenerse, es estar pegado. Y ese es una gran llamada a nosotros a recordar: yo estoy conectado con la vid, debo estar y permanecer ahí. Devoción, les decía que en otras traducciones dice piedad. Piedad tiene un concepto, bueno, y devoción también. Tiene una carga religiosa, ¿verdad? Cuando la gente dice: ay, qué hombre más piadoso, qué mujer más devota, ya uno se imagina ya hasta un atuendo. Sí, ya se lo imaginaron, ¿ve? Pero devoción, tenemos que hacer el esfuerzo de sacudirlo de las preconcepciones religiosas y tradicionales y verlo por lo que es. La devoción es una conciencia de quién es Dios. Yo diría en sus atributos, pero sobre todo en la justicia. Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, y su justicia, que todo lo ve, todo lo conoce. Quiere decir que si tiene justicia y todo lo ve, todo lo conoce, todo lo juzga. Entonces uno dice: wow, ¿cómo vive uno delante de esta persona? Bueno, si tienes conciencia y tienes ese sentido de la justicia de Dios, es: yo vivo en la presencia de Dios. Ojo con esto. Nos vendieron la devoción que está sujeta a un lugar. O sea, si entras a tal templo, a tal hora, en tal festividad, tiene que ser devoto. Entonces se ponen todo el, no sé, lo que sea, el atuendo, y cumplen con todas las tradiciones. Entonces es devoción sujeto a tiempo y a espacio. Pero vea qué curioso: Dios es todopoderoso todo el tiempo, en cualquier lugar, en todo espacio, y su justicia no está sujeta a un templo, o a un edificio, o a un culto, o a una celebración. Quiere decir que si vas a decidir vivir una vida piadosa de devoción, tiene que ser con la conciencia de que vivo delante de la presencia de Dios justo y poderoso todo el tiempo, todos los días, en todo lugar. Y nos cambia el concepto, porque la devoción era: si cumplo esto en la religión, estoy siendo devoto. Ya después de lunes a sábado no importa. Tengo devoción los domingos en la reunión del culto, en las fiestas del santo X, Y, Z, y en las oraciones. Y el concepto de devoción, de hecho, es más profundo, porque entonces devoción es estilo de vida consciente de que Dios existe y es justo, y va a pedir rendición de cuentas por cómo vivo, cómo pienso y cómo actúo. ¿Cómo vive usted? Con devoción. La devoción te manda a indagar en lo que estás pensando, lo que estás sintiendo y lo que estás haciendo. Por lo menos en este concepto integral bíblico de devoción. En el concepto de devoción tradicional, mientras esté en el culto y haga todas las cosas que tengo que hacer, estoy siendo devoto ahí en ese momento. Después soy no devoto. Es una trampa. Entonces, aquí hay una cosa que yo diría es: no permitas que la religión te robe la devoción. Devoción es estilo de vida con una conciencia profunda de Dios y con una expectativa de su regreso. El que es devoto está diciendo: hoy sería genial que venga Cristo, ¿o no? O mañana. Que domingo no, porque domingo es lindo, todavía voy a ir al mall y quería comprarme unas tenis, entonces que venga mañana. Llega una ciudad: vea señor, las tenis, las Jordan, nada que ver. Bueno, entonces es conciencia de la justicia, de quién es Dios, vivir en la presencia de Dios. Cuando vives en la presencia de Dios, Dios sabe quién eres, lo que estás pensando todo el tiempo. Entonces este ejercicio ridículo de la religión, de ajustarme a ahora sí soy santo y pleno y canto Hillsong y todo lo demás, y después cuando salgo no, es como, es ridículo, porque no puedes burlar a Dios, pero estás pretendiendo burlarte a ti mismo e introducirte a la vida y vivir de una manera sonsa, diría yo. Contemplamos a Dios en Cristo Jesús. Eso es devoción. Vas y ves, quieres conocer al Padre, entonces lo conoces a través del Hijo, y a través del Hijo contemplas. Contemplar es pensar y meditar en ese Dios. Devoción
da como para una serie entera porque es un concepto grande, riquísimo. Segunda de Pedro, este es el mismo escritor refiriéndose. De hecho, devoción también está en el primer capítulo, donde habló también de devoción al puro inicio. Dice: nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. En este pasaje estamos viendo devoción, y más adelante en el capítulo 3 vamos a ver devoción del mismo escritor en el mismo contexto. Dice: ya que todo será destruido de esa manera, está hablando de que el cristiano sabe de que todo va a ser destruido, todo va a ser juzgado, ¿no deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente ¿qué? La venida del Señor? Anticipación. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas, inclusive las tenis nuevas Jordan. Ok, amor fraterno. Es curioso, amor fraterno, la palabra de amor fraterno en el griego es Filadelfia, que es este amor entre hermanos, amor de familia, amor de consanguinidad, digamos. Y es curioso porque lo que alegan algunos es que ese amor está asociado con los hermanos y hace referencia a los creyentes nada más y a la comunidad. Y me parece que es certero. O sea, si decimos que vamos a vivir en virtud, la pregunta es delante de quiénes y cómo. Bueno, aquí especifica que vivamos con amor fraterno delante de nosotros como comunidad de creyentes. Primera de Pedro, que vimos algunos meses. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, la misma palabra. Sean compasivos y humildes. Esto lo dice en el contexto de peregrinos, ¿recuerdan? Pedro otra vez está volviendo. Parece que el amor fraterno, yo no sé si Pedro en algún momento dijo: yo no quise tanto a mis compas, aquellos 11 chavalos eran muy duros. Y está enfatizando el amor fraterno. Y hay una cosa que quiero decir aquí que es muy importante: es ese proceso de vivir en virtud y conocer a Cristo se vive mejor y pleno cuando estamos juntos, comemos juntos, disfrutamos juntos, compartimos penas, entonces lloramos juntos, pero compartimos cumpleaños y reímos y comemos juntos. Hay un valor riquísimo. Entonces yo diría esto: si vas a vivir con esta virtud, busca las personas en tu comunidad, entre nosotros, quiénes somos y cómo nos llamamos, para vivir eso. Termina Pedro diciendo finalmente amor. En amor fraterno usa Filadelfia, en amor usa ágape, que no es redundante, más bien lo que está diciendo es que sobre todas las cosas el amor de Dios, que es pleno y es para todos, se manifiesta en sus vidas. Es el amor de Dios, amar a todos, incluyendo los enemigos, que a mí eso me cuesta. Yo sé que usted está diciendo: no, yo no tengo enemigos. No, ya en serio, ya, en serio. Amar a los enemigos, está incluido eso. El cumplimiento del gran mandato, y lo que decía también Pablo en Corintio, el don más excelente. Tenemos un podcast de los dones espirituales que salió este viernes pasado. Si lo quieren ver, invitados. Tal vez va a escuchar cosas que le afirman alguna posición o les desafirman otra, pero por favor véanlo. Me encanta porque literalmente después de Pablo esbozar el tema de los dones, termina diciendo: busquen el amor, el más excelente de los dones. Y en el capítulo 13, al puro inicio, dice: si habláis en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o sea, como suena el reggaetón, o címbalo que retiñe. Y si tuvieses profecía y entendieses todos los misterios y toda la ciencia, y si tuvieses toda la fe de tal manera que trasladases los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Lo cual hace el hecho de que comience en fe y termine en amor algo sumamente como un argumento sólido. O sea, entre la fe y el amor, este reto que nos está diciendo Pedro es durísimo. Ahora, voy a lo que decía: ese esfuerzo vale la pena porque es un esfuerzo fructífero. Se lo voy a decir: hay cosas que usted hace en la vida que son durísimas, esfuerzos increíbles, salir a correr todas las mañanas, eso es durísimo, es un esfuerzo, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo yo aquí es: considere este esfuerzo por esta vida
y es por seguro que va a ser fructífero. Comparto dos temas aquí que engloban lo que he dicho. Número uno, esfuércense por crecer en el conocimiento de Cristo, viviendo entre la fe y el amor. ¿Sí se entiende? ¿Para qué? Para que seamos fructíferos y productivos y así honrar y corresponder el llamado de Dios. Tres cosas grandes en este pasaje es esfuerzo en este proceso de crecimiento. ¿Cómo se vive? Se vive así. ¿Y qué me va a otorgar? Esta sensación de ser fructíferos, productivos y corresponder al llamado de Dios. Esos son, en su contexto, tratando de gozarlo muy rápido, versículos 5 al 11. Dele vueltita a su hoja y hablamos de nosotros rapidísimo. Responda ahí si quiere hacerlo aquí o meditarlo, o puedes tomar tu tiempo en la casa hacerlo también. ¿Qué tan esforzado o esforzada soy en mi vida en general? O sea, el esfuerzo es algo que yo valoro. O sea, yo soy una persona que la gente diría, yo soy esforzado. Yo la pulseo. ¿Y en cuáles temas está siendo esforzado? Y con esto tal vez lo que quisiera enfatizar es que hay dos extremos. Quiero referirme a los dos. Voy a referirme al más positivo, digamos. La gente muy esforzada, muy dedicada. Y entonces se dedicó a su carrera y se metió en su carrera, logró desarrollar y alcanzar los títulos y los peldaños que lograba para hacerse camino en el ambiente laboral, y se colocó y tuvo un esfuerzo. Persona ambiciosa, persona que buscaba Claro, ese esfuerzo y esa carrera le hizo renunciar un poco tal vez al desarrollo de familia, o tal vez al tema del ejercicio, o al tema de otras habilidades o otros talentos, o inclusive hasta el mismo tema del descanso. ¿Se ha visto una persona así, trabajólica, loca, que trabaja todo el día? Y entonces trabaja. Entonces esto es un esfuerzo bueno, y claro, va a ser productivo porque a nadie se lo dan por gratis. Hay una remuneración por esto. Ahí se están riendo, se están codeando entre... Hay varios, bueno. No pensaba en ninguno, pero bendito Dios, Él sabrá. No, entonces, estoy tan enfocado aquí. Tengo 40 años. Movemos para acá, más para allá, no sé. Sí, tengo 40 años y yo digo, pucha, qué bien, alcancé esto porque fue el fruto de mi esfuerzo. Pero otras áreas que también quería y también buscaba se me diluyeron. Eso es un extremo, ¿está bien? El otro extremo corresponde a varios fenómenos. Uno es un tema de región. Estamos en Latinoamérica. Pensamos y actuamos y nos comportamos de una manera distinta a otras regiones del mundo. Tengan en mente. Y número dos, hay un montón de efectos de los cambios del desarrollo de la sociedad en sentidos positivos y negativos. Entonces, lo que les decía, todo es una inmediatez, todo es una facilidad. Eso contribuye entonces que hay gente que dice, no, yo no voy a ser tan esforzado. La verdad es que mi papá y mi mamá me las están trayendo aquí ya maduras y todas, peladitas, cortado el mango y todas hasta así, hasta con ese cosito que le ponen de chile. ¿Para qué me va a joder? Vea, tengo Netflix, tengo Disney, tengo, ¿qué más hay? Max, y tengo, no sé, tengo todo. No sé ni qué tengo porque lo tengo todo. Tengo Spotify Premium, tengo YouTube Premium, tengo todo, el control lo tengo, vea, lo tengo. ¿Para qué me voy a joder? Me lavan, me planchan, me dan de comer. ¿Qué provoca eso? Que el sentido de esfuerzo para un grupo de personas es como, no, ¿para qué? No hay algo allá adelante que me motive. Entonces estoy aquí achantado. Y eso atribúyale lo siguiente. La cultura latinoamericana es, usted no fue conquistador, usted fue conquistado. Dijeron, tome, ese es mío. Y el oro, y las tierras, y las posesiones. Y creó en el latinoamericano una cultura de el pobrecito. Yo soy el más pobre, el más pobrecito. Además tenemos rasgos así que si los comparan, digamos, con Noruega o así, es muy feo, muy feo. Entonces uno está enmarañado en eso. Entonces lo que crea es una actitud de victimización. Pobrecito yo lo que ocupo, ojo aquí, es que alguien venga y haga algo por mí y me saque de aquí. Entonces vivo en el pobrecito. El pobrecito es uno de los, yo diría los dos extremos son peligrosos.
este que está vuelto loco por lo que quiere alcanzar y este que está vuelto loco porque alguien lo rescate, pero no va a pasar, son peligrosos. Entonces, con esta pregunta lo que quisiera motivarte es: ¿en cuál de los dos extremos estás? Los dos son dañinos. Busca balance y busca, sobre todo, o pregúntate, ¿en dónde está tu esfuerzo con respecto a las cosas espirituales? Que eso va a pasarte una factura también. Número 2, ¿cómo puedo seguir creciendo en el conocimiento de Cristo? ¿Qué requiero? Aquí pueden poner varias cosas personales, por seguro la palabra de Dios. Nadie crece en el conocimiento de Cristo escuchando falsas profecías de falsos profetas, o pactando o haciendo un montón de cosas que no tienen ningún sentido ni fundamento bíblico. El que crece es porque crece en la palabra de Dios, en una comunidad sana, en el que es formado como un creyente, como un discípulo. Entonces la palabra de Dios es un elemento clave. La comunidad es un elemento clave, pero ¿sabe cuál es clave para el esfuerzo en ese crecimiento? Su voluntad. Usted puede estar delante de los maestros, de los programas, de los recursos, de las dinámicas más lindas y más preciosas del mundo, que si usted no tiene el deseo de ser parte y de someterse a un proceso, no lo va a hacer. Entonces el crecimiento en Cristo requiere sobre todo un deseo personal, y buscar que esas cosas sucedan en nuestras vidas. Cuando yo pienso en el momento de mi vida en que más crecí en el sentido espiritual, estaba rodeado de gente que me amaba, me respetaba y me aceptaba por quién era, por quién soy. Pero gente que me motivaba a estar en la palabra de Dios, gente que me servía de ejemplo y gente que me apoyaba. O sea, había un ambiente que propició mi crecimiento. Si yo soy más o menos sabio, así, tengo unos 3, 4 dedos de frente, digo, yo ocupo siempre estar en ese ambiente. ¿Cuál es tu ambiente predilecto? ¿En cuáles ambientes prefieres estar? Vas a terminar siendo como las personas del ambiente en el que más estás. ¡Tarán! Ay, eso no lo dice la Biblia. Bueno, sí lo dice la Biblia, pero lo dice también la historia y la psicología. Entonces tiene para discutir para un rato con eso. El número 3, ¿dónde estoy viendo evidencia del fruto de mi crecimiento? Y ese conecta con el 1. ¿En qué áreas estoy esforzado? Te va a determinar en cuáles áreas estoy siendo fructífero. Y aquí mi reto es: primero cuestiónate dónde está tu fruto en Cristo. Piense cuántos años usted tiene de haber recibido ese llamado. 5, 6, 10, 15, 20, 30. Y diga, vamos a ver, si la expectativa es que yo crecí aquí y daba fruto, ¿cuál es el fruto para 5 años? ¿Cuál es el fruto para 10? ¿Y cuál es el fruto para 30? De repente nos encontramos evaluando una vida que ha sido de estar en el ambiente de los cristianos, pero que no ha surgido fruto. ¿Sabe qué hizo Jesús con la higuera cuando entra en la última semana de la Pascua? ¿Se recuerdan? ¿Qué hace con la higuera? La corta. De hecho sale en Juan 15, que lo veíamos también, que no da fruto, es cortado. ¿Por qué? Porque no hay una lógica ni biológica, ni espiritual, ni social, ni histórica, ni psicológica que sostenga que fuimos creados para ser infructíferos. De hecho, ser infructífero es el golpe emocional y espiritual más duro que una persona puede tener. Se lo voy a adelantar. Tiene 40 años usted. Bueno, voy a ponerlo, tiene 30. Para los que están en 20, dice ya ahí. Tienes 40, gracias, dice, mucho gusto. Vas a cumplir 50 y usted se detiene y usted vuelve a ver para atrás y ve no fruto. ¿Cómo se siente? Usted ha vivido por 40 años y ve no fruto. Ahora usted me dice, Diego, ¿pero qué es fruto? Fruto es interno, tu carácter. ¿Qué dice la gente de ti? Evidencia fruto. Y el otro nivel de fruto es cuántas personas en tu vida bendicen a Dios por tu existencia, que dicen, yo agradezco la vida de tal persona porque impactó, influyó, sirvió en este momento. Y si usted vuelve para atrás y dice, no hay nadie en mi vida que pueda decir eso de mí, no hay un efecto, no he creado ningún efecto positivo en la vida de nadie, y además quizás he tenido un efecto negativo. O sea, que si vuelvo a ver para atrás, tengo un montón de gente que le debo plata, que traté mal, que menosprecié. Tengo 2 o 3 parejas que no añadí ningún valor y tomé las relaciones como si fuera un juego. Mis hijos, no sé, ¿sí me explico?
¿Hay quien puede llegar a los 40, a los 50, hacer así, volver para atrás y sentirse satisfecho? La respuesta es no, sea creyente o no creyente, mundano, satanista, lo que sea. No. ¿Sí me explico? Porque aquí entonces es donde nos encontramos contra un pasaje bíblico que está diciendo algo elemental. Naciste, fuiste creado, un Dios, para buenas obras, obras fructíferas. Si no vives entre la fe y el amor, vas a encontrarte múltiples veces de tu vida sintiéndote miserable e infructífero. Pero hoy es un buen día para decir: Dios, ayúdame a crecer en el conocimiento de tu Hijo, y entonces evidenciar el fruto. Buen fruto, dice Juan. Fruto, más fruto, dice fruto que permanece. Y voy con lo último: en mis cualidades y virtudes en cuales debo mejorar. Yo les dije a la mitad de la enseñanza, dominio propio. Yo pondría también las 8, porque es constante, es todo el tiempo. Quiero motivarlos a pensar qué de lo que estamos compartiendo hoy debes vivir. Y aquí tomes el tiempo para escribirlo. Eso es muy suyo. ¿Qué debo creer, obedecer, ajustar o vivir en mi vida? Número 2, ¿quién es alguien que necesita escuchar de esto? Vea, si usted comparte esto con alguien, le hace un favor. Ay, no, pero es que si lo digo se enoja. ¿Y qué? Cuando lo entienda se contenta. Y pensando en los papás, sobre todo con los hijos, ¿qué es la fe? Es una pregunta grande. Estas son cosas que sus hijos están escuchando, por eso las preguntas. Esto lo preparó Eli, que es la que está haciendo las clases de los niños hoy. Y Eli dijo: pongan en esa hoja que los papás le pregunten qué es fe, porque de eso hablaron en la clase de los niños. ¿Cuáles son las cualidades que hay que añadir a la fe que nosotros vimos? Así que tienen mucho que compartir con su esposa, con sus hijos. ¿Y para qué hay que añadir? ¿Por qué hay que añadir estas cualidades a la fe? Amén. ¿Qué les parece? Recuerda, muy orientado a devoción, este apóstol Pedro hablándonos y retándonos en algo que nadie aquí está presente, pero es una gran oportunidad de animarles a caminar y crecer juntos y crecer en el conocimiento de Cristo. Oramos, nos ponemos de pie, vámonos de pie y oramos juntos. Gracias por acompañarnos, gracias por la atención. La verdad es que no lo damos por sentado. Nos anima a servirles, nos encanta servirles, pero el poder ver sus caras, yo sé que hay alguna gente nueva también, así que ojalá no se hayan sentido extraños, pero nos anima un montón a hacerlo juntos. Papá, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque en tu palabra encontramos sabiduría, encontramos dirección. Gracias porque tu palabra nos hace despertar, nos hace cuestionarnos, preguntarnos cosas. Y eso quiere decir que tu palabra es viva y eficaz, y lo seguirá siendo. Gracias por el consejo que tú inspiraste en el apóstol Pedro, que hoy podemos sacar de ese baúl tesoros. Y sobre todo te rogamos que nos ayudes y nos suplas de lo que requerimos para caminar en este proceso entre la fe y el amor. Que nuestro esfuerzo físico, mental, anímico, espiritual esté enfocado en ese crecimiento, en el conocimiento de Cristo, y que podamos disfrutar del fruto, el fruto de nuestras vidas siendo transformadas en este proceso de santificación, pero también el fruto de ver otras personas creyendo y conociendo y creyendo con nosotros, pensando en esposos, esposas, hijos, hijas, en nuestros familiares, que podamos ver un fruto, podamos impactar la sociedad, los círculos en los que podemos hacerlo. Te pido que como comunidad podamos vivir por estas virtudes y que estas virtudes exalten a Cristo en todos los ambientes donde comunidad Nexo, en cada individuo, manifiesta ese amor y esa verdad. Papá, te amamos, te bendecimos, te pedimos que podamos tener un resto de domingo bien rico, que podamos descansar y disfrutar en familia. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.